Este trabajo es presentado y desarrollado para Concretos el Aeropuerto El Dorado. Es presentado por Wilson Reyes, María Zenet Chisica Duque, Adrián Castañeda. Presentado al profesor Miguel Ospina. Dentro de lo que se investigó nos dimos cuenta que los grandes avances en la construcción se realizaron a mediados del siglo pasado, cuando la industrialización en el mundo y los países desarrollados estaba en auge. Nosotros como colombianos tratamos de comenzar a innovar y a utilizar técnicas que se estaban implementando en el mundo. Uno de los grandes proyectos que realizamos fue el del aeropuerto El Dorado. Este trabajo consiste en presentar una reseña histórica y las técnicas que se utilizaron para su construcción. El aeropuerto El Dorado fue construido en su gran mayoría, casi en su totalidad, por medio de técnicas del concreto. Se utilizaron concretos para la parte administrativa, operativa, de infraestructura, y esto se hizo buscando se podría decir, los grandes sabios que estaban en ese momento en lo que se refería a las técnicas de construcción. Un poco de la historia del aeropuerto El Dorado comienza con la carrera por lograr una infraestructura para la aeronavegación en el país. El objetivo era que el gobierno de ese momento lograra tener una red de aeropuertos en todo Colombia, en las principales regiones, que permitiera al país una comunicación fácil, rápida, y pudiera generar un desarrollo económico grande. Como se ve, las construcciones que se realizaron en ese tiempo son construcciones modernas para su época. Estas imágenes nos presentan un poco la infraestructura que se logró hace ya casi más de 70 años. La construcción del aeropuerto El Dorado Bogotá, como se dieron cuenta en las anteriores fotografías, se realizó en su mayoría con concretos prefabricados, concretos pétreos, por ejemplo, para las pistas, concretos fundidos para las instalaciones y las salas de esperas para los clientes, concretos prefabricados fundidos en losas, lo que permitió un desarrollo rápido y estructuralmente adecuado para este tipo de entidades y negocio productivo del Estado. El equipo que lo trabajó, que lo ideó y lo llevó a la realidad, fue compuesto en ese momento por el coronel Bernardo Lomo, el doctor Julio García Cañón, el ingeniero Hernando García Lazo, el capitán Antonio Pinzón, que pertenecían al departamento de Aerovías, y otros personajes muy importantes de la vida pública de ese momento que permitieron hacer el desarrollo de esta gran obra de infraestructura. Es válido traerlos a colación, ya que son personajes que dieron todo por implementar nuevas ideas de desarrollo en nuestro país. El plan de construcción del aeropuerto se dio después de la creación
de un departamento de aeropuertos que se le llamó ECA, Empresa Colombiana de Aeródromos, en la colaboración con los diferentes departamentos como el administrativo, de infraestructura, de planeamiento, que permitieron hacer el desarrollo de esa red aérea que permitiría la comunicación entre las diferentes regiones del país. Estas regiones importantes del país eran San Andrés, Leticia, Barrancabermeja, Bucaramanga, Araraquara, Quibdó, Tunja, Paipa, entre otras. Y en estas fue que se comenzó a desarrollar toda esa infraestructura de construcción de grandes obras que para el país eran nuevas. Una de las obras más importantes que se realizó en la época fue la construcción del aeropuerto de San Andrés, la cual fue una innovación muy impresionante para su época, ya que esta isla solo era comunicada marítimamente. Los materiales fueron importados, se realizó una pista de una longitud de 1800 metros cuadrados al nivel del mar, se utilizaron agregados propios de la región y de la zona de la isla, y se realizó una resistencia, por ejemplo, en el piso que era con roca con arena. Por ejemplo, esta pista era muy adecuada para recibir aeronaves grandes de tipo DC-7. El Aeropuerto Internacional para Bogotá fue una de las obras más grandes, donde el gobierno nacional del entonces se inclinó o se enfocó a realizarlo con las mejores cabezas que existían en ese tiempo. Se realizaron muchos diseños que debían ser aceptados por el departamento antes creado, el ECA, donde debían considerar todas las variantes, incluyendo la dirección, la ubicación, el tipo de suelo, para realizar una obra adecuada y a futuro. El diseño original estuvo a cargo de los ingenieros colombianos del ECA. Constaba de dos pistas de aterrizaje de 3.800 metros de longitud, pavimentadas en concreto y con capacidad para recibir las aeronaves más poderosas del momento. Todos los parámetros de ingeniería de la cimentación fueron calculados para soportar aviones Boeing 377 Stratocruiser. Era el modelo más pesado de operación en ese momento. También las plataformas y las calles de rodaje le imprimieron las más modernas características que requerían estas naves de hélice y la propulsión a chorro que entraban a operar en las grandes empresas de aviación al mundo. Todo esto fue pensando en unir también a Colombia con el mundo y darle una importancia económica en la región. El diseño y la construcción de la terminal estuvo a cargo del arquitecto italiano Domenico Parma, un ingeniero catalogado como un genio de la construcción. Estas instalaciones de este terminal permitían que los pasajeros y los clientes del aeropuerto vivieran un confort moderno de sus tiempos, que les permitiera sentirse en un aeropuerto internacional y un aeropuerto que no desmerecía nada frente a los que se estaban construyendo en ese momento en el mundo. El área que ocupaba este aeropuerto era de 34.000 metros cuadrados y su parqueadero original estaba construido y diseñado para 1.000 vehículos. Para lograr
hacer el aeropuerto de Bogotá El Dorado, se fueron comprando poco a poco los predios ubicados en las poblaciones de Engativá, Funda, Fontibón y camino a la Cama Vieja. Se trazaron y se planearon los trazados de una gran autopista que permitiría unir a la capital con este nuevo aeropuerto. Las obras de la pista principal comenzaron a mediados de 1956. Se tuvo que remover una gran cantidad de material. Todo esto con el fin de dejar muy bien adecuado el terreno para realizar una estructura bien hecha para que este fuera el orgullo de Colombia y de Bogotá en lo que tiene que ver como construcciones. El edificio de la terminal fue entregado el 10 de diciembre de 1959, que permitió la recepción de todos los clientes y la llegada de los nuevos pasajeros y la salida de las nuevas rutas. Como pueden ver en la fotografía, se aprecian las dos pistas y los parqueaderos desarrollados en su época. ¿Qué concretos se desarrollaron para el aeropuerto del Dorado? Este es el tema interesante y donde el ingeniero Domenico Parma y el ingeniero Guillermo González Zuleta hicieron un importante aporte a la construcción y modernización de las edificaciones en Colombia. Aunque en ese momento la producción de los cementos no era popularizada, ellos lograron generar sistemas y técnicas que permitieron que el desarrollo del concreto y de los cementos se difundiera en el país. Domenico Parma y González Zuleta desarrollaron un trabajo con varios de sus colegas de estudio e ingenieros de la época que hicieron que se evolucionara en el ejercicio profesional de la ingeniería civil y especialmente en el de la construcción con nuevas técnicas como el de los concretos. El señor Domenico Parma se independizó y creó su propia oficina de proyectos. Llegó a crear más de 1.600 proyectos a nivel mundial. Creó manuales, elaboró edificaciones, asesoró. Entre uno de sus grandes logros, con sus propias técnicas y trayéndolo de otros países, logró el entrepiso reticular celulado que se puede apreciar en la fotografía de la izquierda, y también concibió nuevos sistemas de fabricación de concreto como el de los sistemas de losas prefabricados que se pueden ver en la fotografía de la derecha. Estas consisten en losas, como lo dice su nombre, fabricadas en un sitio especial y que después se pueden llevar a obra y encadenar, amarrar o colocar adecuadamente para armar los pisos o paredes que se necesiten con la calidad del concreto. También dentro de sus logros más grandes y como parte de su genio, era un científico y matemático. Logró hacer edificios con paneles prefabricados que
pudo verificar y adaptar para el comportamiento bajo fuego, realizó puentes atirantados, realizó propuestas nuevas de sistemas reticular para entrepisos armados en 2 direcciones, volvió a realizar catálogos manuales en compañía con muchos de sus colegas de la época. Creó nuevos sistemas de postes pretensionados, pilotes prefabricados, muros de contención precolados, edificios industriales prefabricados, edificios de vivienda económica con grandes paneles y edificios totalmente prefabricados de oficina de amplia planta libre. Parma fue uno de los precursores de nuestra construcción moderna en Colombia. Dio las herramientas para que los nuevos ingenieros civiles podamos utilizar las herramientas antiguas y crear nuevas para optimizar las construcciones en nuestro país. Uno de los grandes logros que realizó el ingeniero Domenico Parma fue la Torre de Avianca, una torre construida en su mayoría con concreto postensado. Uno de los grandes logros es que esta torre, todos sus cálculos los realizó y en ese tiempo solo habían calculadoras manuales, no teníamos lo que tenemos hoy en día, que son nuestros sistemas de cómputo, que casi todo lo hacen automáticamente, solo dándole las variables o de los números variables y los sistemas calculan la estructura. Él lo sacó a punta de matemática, a mano y calculadora. Con todas estas construcciones que realizó el señor Parma y sus colegas, se logró en Colombia comenzar a generar las normas y realizar los manuales para comenzar a aplicar los sistemas de construcción y normalizar la construcción en Colombia. También se realizó muchísimas obras, entre las que hablamos de las más de 1600, donde realizó varios tipos de materiales, entre ellos, por ejemplo, como se ve en la fotografía, almas en ladrillos cerámicos con huecos o prensados, que permitieron la prefabricación de materiales para la construcción de edificios y casas. También generó que comenzaran a aparecer las fábricas de cemento, como la fábrica de cemento de Samper, que tuvo una promoción ardua, se tecnificaron y comenzaron a diseñar y a aparecer todas las nuevas obras y grandes, y comenzaron a aparecer los grandes ingenieros que han pasado por nuestro país. Todo esto nos lleva a unas conclusiones que las voy a leer textualmente, y es el sentir del grupo de investigar y conocer un poco más a fondo cómo ha sido la historia del concreto en nuestro país y darnos cuenta de los grandes personajes que han aportado a la construcción de Colombia. Las conclusiones de nuestro grupo es: la construcción de obras se realizó en Colombia a partir de los años 50. Se copiaban grandes obras como los aeropuertos que permitían el crecimiento económico de las naciones, y se buscaba lo mismo en Colombia. En Colombia se comenzó a crear una gran infraestructura vial y aeronáutica para la interconexión entre las principales regiones y ciudades capitales. Una de las construcciones significativas del siglo pasado fue el aeropuerto El Dorado. Este se desarrolló con las últimas técnicas en construcción creadas por el hombre de la época. En su gran mayoría el aeropuerto fue hecho en concreto, tanto su parte administrativa, el edificio, la parte operativa y la infraestructura de vías y pistas de aterrizaje y despegue.
Uno de sus creadores fue el ingeniero civil Domenico Parma. Domenico desarrolló más de 1600 obras en el mundo, fue considerado un pionero y genio de la construcción y especialista en concretos. Domenico fue el promotor de concretos prefabricado y dio los primeros pasos para este tipo de construcción. El desarrollo de la construcción en Colombia tuvo como pilar grandes ideas y técnicas que trajo la construcción que realizó el ingeniero Parma. Se desarrolló grandes obras por medio de las técnicas desarrolladas por Parma y la construcción de concretos postensados. La biografía, como se darán cuenta, de dónde sacamos la información, cómo la tomamos y hicimos el desarrollo y resumen de todo el conocimiento. Muchas gracias.